como digo, cambia un poco de actores, porque si en esos siglos, en los siglos bajo medievales, del siglo XIV, XV, pues es la monarquía, con la dirección del Estado navarro, la que lleva la batuta de iniciativas de recuperación, y luego en el siglo XVI pues también hemos visto que era la aristocracia, aunque también ya parecen una inteligencia importante. Son los monarcómacos, que defienden el pacto como base de la sociedad política, o sea, el pacto entre los ciudadanos y las cortes, o el poder legislativo, y del poder legislativo con el monarca, con el príncipe. Bueno, esos principios aparecen reflejados en las constituciones del Estado pirenaico, fundamentalmente de Navarra, pero también en los otros países pirenaicos, Bearne, Bigorra o Foix. Bueno, esto es lo que posibilitaba también esa dialéctica ideológica de la inteligencia navarra frente al absolutismo que triunfa en España y en Francia, posteriormente en el 17 y 18. Pero bueno, ya entrando en el 19, como hemos dicho, nos vamos a fijar más que en el nacionalismo cultural, en el nacionalismo, en todo caso, en el patriotismo político, un patriotismo institucional que frente al absolutismo decimonónico, al carlismo y frente al centralismo. Esa inteligencia patriótica que en Pamplona estaba representada por una burguesía ciudadana y también por un campesinado emprendedor que también lo había en Navarra, como queda de manifiesto tanto a finales del siglo XVIII y principios del XIX, y sobre todo en a partir de 1808-1814, durante la ocupación francesa. Sin la presión del virrey y del ejército español, estos pactan y tienen conversaciones con Francia, con Napoleón, y solicitan en varias ocasiones, de forma muy solemne, el reconocimiento de la independencia de Navarra bajo la protección del Imperio francés. Esto existe bastante documentación, aunque no es muy conocida, y bueno, tiene una gran trascendencia, porque luego, a partir de la llegada de los, entre comillas, ejércitos liberadores, el ejército de Wellington con el ejército español y el portugués, el ejército español dirigido por un contrarrevolucionario francés que se puso por nombre Carlos España, el general Carlos España, que lo que primero que hacen es, cuando llegan a Navarra, es pues marginar totalmente y enviar a las operaciones más difíciles a la división de Navarra, al ejército navarro que había sido de Javier Mina y luego de Espoz y Lundain, llamado Espoz y Mina, para de alguna manera volver a conquistar Navarra, porque hay muchísima documentación de los pueblos de Navarra quejándose de que eran peor que los franceses, que durante el año, desde que llegan en la primavera, después de la batalla de Vitoria, en junio de 1813 hasta finales del hasta el 14, pues bueno, y duran hasta todo el año 14. Las tropas de ocupación, más de 60.000 hombres en Navarra, viviendo del territorio, pues fue muchísimo más gravoso que los 6 años de ocupación francesa. Y bueno, y tratando como un territorio conquistado. Y además lo que pasó es que hubo una persecución de todas estas gentes que habían defendido los derechos de Navarra, y mintiendo, diciendo como que la nueva constitución, la de Cádiz, y además utilizada por gentes que no creí que en absoluto eran constitucionalistas, pues el obispo de Pamplona o el Miguel Escudero de Corella, diputados que habían estado muy escondidos durante la guerra, no se les vio por ningún lado, o el partido aristocrático de Vendulain,
conde de Gendulain, el Peleta, los Elío, muy valientes, pero solamente cuando tienen un ejército detrás. Pero cuando estaba Navarra en ese momento pues ocupada por los franceses y el pueblo luchando contra ellos también, porque era muy gravoso el sostenimiento del ejército francés, entonces no, pero cuando aparece Carlos España sí que ellos salen de las madrigueras y monopolizan el poder, se apoderan del poder, echan a la diputación anterior o al Consejo de Gobierno que también había habido y modifican las instituciones y dicen que vuelven a lo anterior y además encima barren los ayuntamientos en nombre de una constitución que curiosamente ellos mismos la derogan porque su rey es Fernando VII. Bueno, esto es importante porque traerá consecuencias a lo largo de todo el siglo XIX, luego en la lucha entre liberalismo y absolutismo. Hay que tener en cuenta cómo Fernando VII y sobre todo su hija, presionados y aconsejados por las potencias absolutistas europeas, de aquella época, les dicen: oye, reconocer la Constitución, porque si no vais a acabar como Luis XVI. Vais a acabar como Luis XVI. Entonces, claro, de repente aparecen que todos los absolutistas más recalcitrantes, más enemigos de la Constitución, perseguidores de repente son liberales. De la noche a la mañana, un Estado absolutista, por decreto ley, se hace liberal. Entonces, bueno, esto produce unos efectos tremendos que van a tener bastante repercusión en la historia de nuestro país. Bueno, a lo largo de todo el XIX, pues aparecen, sin embargo, numerosas iniciativas de recuperación del conjunto de la unidad institucional. Por ejemplo, Javier Uzcariz en 1843, un pamplonés, que publica un libro vindicando la unidad de los fueros vasconavarros, en 1842, y luego otros proyectos muy importantes, el de 1866, de la unión administrativa y la creación de una universidad vasconavarra entre las 4 provincias. Es una iniciativa que parte de la Diputación de Navarra, de 1466, y que tiene un apoyo muy importante, sobre todo en Vitoria, y en concreto en Ramón Ortiz de Zárate Martínez de Galarreta, que bueno, fue diputado general y bueno, creo que era alcalde de Vitoria, y bueno, un gran personaje, que negociaba además con los navarros, con el Nicanor Zabaleta y Cancio Mena de Pamplona. Y bueno, él llega a decir bueno, unas frases contundentes. Dice Ortiz de Gárate: nuestro Laura Bach, la Confederación Oficial Vasco-Navarra, queda constituida y en breves pues se harán todos los proyectos que habían acordado. Y en 1870 vuelve a escribir Ortiz de Zárate que los periódicos vasco-navarros, cita 5 o 6 periódicos de la época que también tenían como objeto y fundamento de su contenido editorial y el destino de sus lectores, el conjunto vasco-navarro, les dice: estos periódicos pregonan diariamente que las 4 provincias forales constituyen una verdadera nacionalidad. Bueno, esto es un poco para ver la idea que ya desde el punto de vista institucional se va surgiendo. Y poco después se crea en Pamplona la Asociación Euskara, de la que también forman parte muchos navarro occidentales como Ortiz de Zárate, y esta asociación, que se crea en 1877, precisamente en Pamplona y Iruña, que todavía era la ciudad más importante numéricamente todavía de Euskal Herria, y que Navarra todavía tenía un cierto equilibrio demográfico con el resto, va tomando paulatinamente esa centralidad institucional, o por lo menos de recuperación de ese proyecto nacional en el que habíamos estado tantos siglos. Y bueno, al mismo se suman muchísimos intelectuales
todo el país, y quizás hay que resaltar dos, uno Serafino Lave y otro Anacleto Ortueta, que defienden ese proyecto unitario. En 1880 el propio Serafino Lave, que es un liberal radical, federalista y republicano, navarro, que fue diputado por la Cendea de Olza en la Primera República, bueno, él defiende esa constitución, lo que relata la Constitución Futura de Navarra, y dice que los guipuzcoanos, vizcaínos, alaveses, los de La Rioja y los de la Navarra francesa tienen el derecho de reincorporarse, de reintegrarse en esa unidad navarra. Y también es curioso que como liberal navarro les dice en Madrid que la forma de terminar la guerra era dejar a los liberales navarros que dirigieran la contienda contra los carlistas, y entonces se terminaría la guerra mucho más rápidamente. Bien, la gamazada de 1893-1894, la Iglesia, de nuevo, es curioso, está en contra de Navarra. O sea, la gamazada produce una movilización popular como nunca se había visto, no solamente en la Navarra oriental, sino en la Navarra occidental, en todas las provincias de Guipúzcoa, Vizcaya y Álava, de apoyo solidario para la defensa de la integridad foral, por lo menos lo que se había recuperado o mantenido a partir de 1841, pero también con la idea de recuperar la totalidad de esa foralidad. Y curiosamente España, aparte de echar mano del ejército y acantonar el ejército en máxima alerta en todas las guarniciones del país, también le llama a Roma que le ayude para convencer a los navarros de que no sean levantiscos y que realmente el poder establecido es el de Madrid. O sea, por lo visto, el poder de los navarros, el poder político, la soberanía política de Navarra no era algo pues muy ortodoxo para la Iglesia Católica. Y bueno, y ya en el último tramo de mi exposición voy a hablar pues de cómo ya a partir de 1893 empieza a surgir, bueno, lo que es con la creación del PNV, un nacionalismo que tiene una base también cultural, un purismo cultural y étnico, pero que no recoge ese acervo de la historia nacional, como habían sobre todo dicho Serafino Lave, o dijo también en aquella época, poco después, Ortueta, sino centrado en una visión demasiado respetuosa con la partición, dando como hecho consumado el Saspiabat, no como algo episódico y que a superar, que era fruto precisamente de las conquistas. Hay que tener en cuenta que en Cataluña hoy en día ya no hay provincias. O sea, las diputaciones de Lérida, de Tarragona, de Gerona y de Barcelona no existen, hoy solo existe Cataluña. Bueno, pues aquí parece ser que deben de ser sacralizadas esas diputaciones y esos territorios cuando son precisamente la manifestación de la conquista y de la partición consecuente o consiguiente. Bien. Bueno, el Estatuto de 1931 también, bueno, no contempla exactamente esa visión, sino es un planteamiento autonómico en el que no se tiene en cuenta que se está hablando de un pacto, pero no entre iguales. Y bueno, otro esfuerzo también del siglo XX es cultural, importante, que es la creación de Eusko Ikaskuntza, Sociedad de Estudios Vascos y de Euskaltzaindia en 1918 y 1919 respectivamente. Y bueno, y luego más adelante, en 1940, el Consejo Nacional Vasco en Londres pues aprueba un proyecto de constitución del Estado Vasco, en cuyo artículo 5 se dice que el territorio del Estado Vasco, el territorio vasco, es el integrado por el territorio histórico, el país, el integrante
del histórico Reino de Navarra. O sea, a la hora de buscar una justificación territorial, se tiene que echar mano o echan mano de Navarra. Bueno, más adelante